Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy nos encontramos en estas jornadas nacionales e internacionales de investigación organizadas por la Universidad Bicentenaria, a quien le agradezco personalmente la posibilidad de estar realizando esta ponencia junto a ustedes. El tema que convoca esta disertación es el de reflexiones para la acción, invitando a abrir la posibilidad de desarrollar el hábito de pensar por sí mismo. Esto, por supuesto, desde el ámbito educativo, tanto desde lo familiar como desde lo organizacional formal. Para ello voy a iniciar con una breve presentación. Mi nombre es María Celeste González. Parte de mi formación es el de educadora en comunicación emocional, coach ejecutiva y organizacional, docente en discapacidad intelectual y escritora, autora de 2 libros, Lenguaje Universal, y uno recientemente publicado, Narrativas Mentales. Habiendo hecho esta breve presentación con ustedes y sin más preámbulos, vamos a iniciar este camino de reflexión para la acción, abriendo, como dije, la posibilidad de desarrollar el hábito de pensar por sí mismo. Para ello, vamos a abrir con preguntas, porque las preguntas nos abren un mundo de posibilidades. ¿Y desde qué lugar vamos a hacer estas preguntas? Bueno, ¿alguna vez ustedes han escuchado a un padre terminar la frase de su hijo? ¿O han visto terminarle la tarea? ¿O como educadores han hecho o han visto esto? ¿Dónde creen que buscan los niños una orientación confiable? Podríamos decir, y coincidiríamos en una regla general que es con aquellos más cercanos. En principio, muy posiblemente quienes están a su cargo. Seguramente hay salvedades en toda situación. Ahora, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué sucede en este sentido con la educación? Y bueno, los adultos desde este lugar hemos llevado a confundir las mentes de los niños sobre un mundo del cual no sabemos nada, porque vemos las cosas como somos y no como son. Por lo tanto, desde ese como somos, transmitimos un mundo a estas generaciones en desarrollo, muchas veces amenazándolos con cuestiones aprendidas por generaciones. Por ejemplo, somos los adultos quienes enseñamos a temer por haber temido. Entonces, nuestra conexión con la cultura como todo símbolo y signo de participación a través del lenguaje, porque el lenguaje es eso, es todo signo y símbolo de participación que conforma esta cultura, y desde todo eso interpretamos la religión, la política, el matrimonio, las clases sociales y otros temas importantes para los adultos, los cuales creemos y buscamos su perpetuación en los niños. Y volvemos a la pregunta, ¿qué pasa con esta educación? ¿Qué sucede con esta educación? El sistema escolar, por dar un ejemplo, como organización institucionalizada, está controlada y colabora en la enseñanza, podríamos decir, de todo menos de la mente. Y ahí vamos a empezar a ahondar. Ejemplo de ello son estos, generalmente en la mayoría de los países, 10 años en los que transitan los niños la educación por un sistema formal, en el cual perciben que si cometen errores se verán sujetos al ridículo. Por lo tanto, la mayoría dejan de participar y de expresarse como modo de protegerse.
Otro caso es el evitar esta forma independiente de enfrentarse frente al conflicto, porque consideran que ello provocaría una amonestación. Entonces, todo esto genera un clima emocional de desánimo en los niños porque consideran que pensar de manera independiente traería este apercibimiento o esta evaluación recriminatoria. Y desde ese lugar comienzan a considerarse incapaces de resolver sus problemas, evitando ante la mínima duda todo tipo de participación. Y acá viene esto, ¿no? Esto que dijimos que la escuela enseña de todos menos de la mente. Y bueno, vamos, el cerebro piensa. Empecemos a introducir este cerebro en la escuela. Se considera el cerebro humano como el instrumento para interpretar los estímulos que provoca el pensamiento. Es decir, estos impulsos eléctricos y químicos que el cerebro proporciona. Este pensamiento hace una interpretación a partir de los estímulos y estos estímulos se dan en una conversación interna y externa. Internamente tenemos 30 billones de células, cada una con una información propia. Por lo tanto, esta complejidad conversacional interna se suma a la complejidad conversacional externa de todos los estímulos del ambiente y se genera una gran red compleja de conversación. ¿Mm? Así que ahí hablamos de esta interpretación de pensamientos y de mundos, podríamos decir. Ahora, las neurociencias nos trae un descubrimiento clave para empezar a hablar de ello y a interiorizarse de ello en las escuelas. ¿Y cuál es? Que toda esta función cognitiva básica ya no es la capacidad de razonar ni de memorizar, sino la función creativa. Y esta función es de todo psiquismo humano, no solo del artista. ¿Qué hay que hacer? Hay que desbloquearla y ahí aparece su originalidad. Pero para que un niño, preguntémonos, pueda desarrollar esta capacidad creativa, nosotros como adultos tuvimos que haber desbloqueado la propia y haber hecho aparecer nuestra propia originalidad. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que posibilitan que esto nuevo emerja? ¿Y qué tanto influye esta cultura, esta historia y estas actitudes que caracterizan a las distintas personas? En la misión de reflexionar para la acción, en el ámbito educativo, y organizativo desde la innovación, es decir, desde esto nuevo que se requiere para integrarnos a los cambios. A los cambios. Primera diferencia, hasta ahora los actores desde el ámbito educativo hemos considerado que somos quienes generamos los cambios. Y aquí la invitación es a integrarnos a los cambios. Desde este lugar vamos a poder enfrentar transformaciones leyendo realidades individuales y organizacionales desde el escenario
de la responsabilidad de nuestras intervenciones. Nuestras maneras de relacionarnos, nuestra imaginación, nuestra capacidad para inventar y crear futuro, y nuestras acciones son las que van a jugar el cambio fundamental en este orden de una nueva cultura, podríamos decir. ¿Y cuál es la invitación? La invitación desde esta innovación es a la aventura de descubrir cómo se construyen orientaciones en un camino sin posibilidad de predicción, en el que hay que inventar algo distinto en la planificación habitual. ¿Y desde qué lugar? ¿Desde qué lugar vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto desde horizontes, 6 horizontes claves. El horizonte del día a día, el horizonte del horizonte, este caminar del que nos habla Joan Manuel Serrat en su canción, el horizonte en caminos, lo cual ya nos dice que no hay más de una posibilidad, más de una manera, más de una forma. El horizonte de las huellas que vamos dejando y algunas que podemos encontrar que ya estuviesen de antes. El horizonte de estas relaciones, qué conversaciones, qué factores se revelan, qué efectos y qué fenómenos generan estas conversaciones. Y el horizonte del pasado, qué tanto este pasado nos limita y establece barreras para construir un futuro y cuáles nos aportan o nos impulsan a este futuro. Este horizonte lo vamos a entender como un ejercicio dinámico y abierto que tiene que realizarse permanentemente entre los distintos actores. Entonces, de esa manera vamos a entrar predispuestos a reconocer nuestra ignorancia, es decir, a no entenderlo todo, a participar sin la pretensión de controlar nada, a escucharnos para sintonizarnos con preocupaciones ajenas que pueden resultarnos sorprendentes. Y ahí vamos a comenzar a generar un estado emocional de sensibilidad para escuchar las preocupaciones del tiempo presente como un jardín o como una selva que dan cuenta de la complejidad y el dinamismo de los espacios. Una predisposición anímica a cultivar, la cual sea capaz de tomar acciones concretas en este presente. Y a la luz de estos principios y de estos horizontes, claramente vamos a traer estas preguntas de acción y de posibilidad de desarrollar el hábito de pensar por nosotros mismos. ¿Cuáles son las metas con las que vamos a trabajar? ¿Cuáles son nuestros planes de acción para alcanzar esas metas y actualizar los valores que compartimos para esas metas? ¿Estamos cada uno de los integrantes y participantes activos satisfechos con la imagen
que queremos construir y generar, forman estas una pauta para un determinado comportamiento y compromiso. ¿Están cada uno de los integrantes cómodos con las implicaciones de este análisis? ¿Obtenemos una voluntad independiente en su capacidad de tomar decisiones, elegir y actuar en consecuencia? Estos oyentes y quienes están del otro lado son las bases y los principios para comenzar a desarrollar a partir de esta reflexión para la acción el hábito de pensar por sí mismo. Cada uno, entrar en la profundidad de cada uno de estos aspectos que vimos hoy puede desarrollar el potencial de una nueva educación y por lo tanto de una nueva cultura. Gracias por haber estado aquí compartiendo esta ponencia. Una vez más, gracias a la Universidad Bicentenaria y un gusto haber compartido estas jornadas de investigación nacional e internacional con ustedes. Un gran abrazo.